Antonio Torres, prácticas inclusivas en el aula ordinaria hacia un diseño universal de aprendizaje. Y vamos a concluir este bloque con la doctora María Victoria Reizábal hablando de los niños sobresalientes y el rendimiento escolar. Esta jornada matutina estará pues matizada por la aportación de 4 importantes profesores que además de hacer investigación, además de reflexionar en el tema, están haciendo también publicaciones e incidiendo en esto. Luego nos vamos a tomar un pequeño receso y a las 3 en punto damos inicio y a las 4 es la clausura. No se pierdan la clausura, hay algunas sorpresas importantes, hay la firma de 2 acuerdos de colaboración, así que se nos va a ir el día bastante rápido, así que vamos a aprovechar estos momentos, este tiempo que tenemos todavía de estar juntos, y bueno, yo esperaría que todos ustedes a la hora que regresen a casa se lleven precisamente este sabor de misión cumplida. Escuché, recibí, etcétera, etcétera. Así que pues para mí es un honor que este viernes 14 de junio entremos ya en la recta final con una gran actividad y con un gran cierre. Así que les doy la bienvenida y en 2 minutos, 3 minutos ya el doctor Cuellar hará la presentación de nuestro primer conferencista. Arrancamos la primera conferencia de este día, de este cierre, según lo ha anunciado ya nuestro director. Y esta primera conferencia corre a cargo del doctor Horacio Ademar Ferreira, a quien me permito presentar ante todos ustedes. El doctor Horacio Ademar Ferreira tiene este posgrado doctoral en educación por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, pero además es postdoctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, también en Argentina, y tiene otro postdoctorado en Ciencias Sociales, Sociedad y Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y en la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia. Adicionalmente, es subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en Argentina. Ha publicado libros, capítulos en libros, artículos en revistas científicas sobre su especialidad y ha participado en diversos congresos e instancias de formación de formadores en el ámbito nacional e internacional. Pido a todos ustedes, de la manera más atenta, recibir a nuestro primer conferenciante con un caluroso aplauso. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Primero que todo, ser agradecido de esta oportunidad que nos brinda la escuela y particularmente agradecer a Humberto que año tras año me invita. Y qué bueno celebrar ya una 10ª edición de un congreso que nos convoca con una palabra clave, ¿no? Que es la inclusión educativa. Por ello, ahí está saliendo, perfecto. Por ello, desde Argentina quiero traerles algunas reflexiones con pensamiento un poco iberoamericano y compartirles una pregunta, ¿no? De cómo construir hoy políticas de justicia en esto de la inclusión educativa. Por eso, para iniciar, elegí una frase que me parece clave porque de esto se trata en este congreso, que dice lo siguiente:
Yo creo en el poder de las palabras, en la fuerza de las palabras, en que nosotros hacemos cosas con las palabras y también en que las palabras hacen cosas con nosotros. Por eso actividades como elegir palabras, cuidar las palabras, inventar palabras, imponer palabras, transformar palabras, jugar con las palabras, no son actividades huecas, no son meras palabrerías. Así lo dice Jorge La Rosa. Esta frase nos invita a decir que uno, en el día a día de cada uno de nuestros proyectos, lo que hacemos es jugar con las palabras. Y también para iniciar, quiero compartir esta idea de La Rosa con un cuento que escribió un niño y que nos hace jugar con la palabra inclusión. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Bueno, ahí pudimos ver un poco este juego de las palabras de la inclusión, cómo como cuadraditos y redonditos vamos circulando por esta vida y nos muestran la cara de la realidad, ¿no? La cara de la inclusión y la cara de la exclusión que muchas veces acontecen en nuestra escuela y acontecen también en nuestra sociedad. Por eso yo quiero compartirles en este inicio algunas reflexiones, aunque breves, acerca del escenario, acerca de este escenario controvertido y complejo, para posteriormente compartirles algunos principios acerca de cómo construir justicia educativa y por último reflexionar a partir de algunas imágenes acerca de prácticas de inclusión. Por ello, comenzando con esta idea, yo creo que todos los que estamos hoy aquí presentes ya no negamos que existe un fuerte quiebre social donde nos muestra segmentación, nos muestra fragmentación en nuestras prácticas económicas, culturales, sociales, políticas, tecnológicas, científicas. Pero quiero compartirles de manera expresa alguna conmoción que hoy se está dando en lo cultural y que sí nos tienen que comprometer con una mirada crítica.
Esta cosmoción de lo cultural la podría sintetizar en 4 grandes aspectos. Hoy hay un auge muy fuerte acerca del consumismo y vemos cómo todo se compra aquí, ahora, ya, y todo se resuelve de manera inmediata. Parece que hay que estudiar lo más rápido posible para poder llegar a una determinada meta, y esto a veces no nos permite crecer. Por eso digo que hace falta poder volver a mirar con los espacios de una educación lenta, donde volvamos al esfuerzo, al sacrificio, y que valoremos mucho el proceso en esos marcos de inclusión educativa. Por otro lado, creo que está muy presente el tema hoy de la televisión. En el caso de la Argentina, los chicos comparten más horas de televisión que hora de escuela. Esto implica una mirada interesante, pero a su vez crítica, para ver cómo incluimos y cómo trabajamos en la escuela esto de los medios. Y a esto se suma otra variante interesante, como es el tema de Internet. Internet y estar conectados de manera permanente. Nosotros sabemos que hoy yo estoy hablando, ustedes están grabando, otros toman fotos, otros contestan mensajes, otros están chateando. Es decir, el mundo es de conexión, y esto implica también brechas en quienes tienen acceso a esto y quienes no tienen acceso a estas tecnologías. Y por último, también compartirles el tema de la simetría que existe entre niños y adultos. Parece ser que todos estamos en el mismo plano, parece ser que docente y alumno también están en ese mismo plano, directivo, docente, y todo esto trae complejidades hacia la vida de las instituciones, como nos han estado compartiendo los distintos colegas en las conferencias que me precedieron, por eso no me voy a detener. Pero creo que solo no hay que mirar las cuestiones económicas de la pobreza, sino también la conmoción cultural que hoy vamos viviendo en esta realidad que es compleja y es controvertida. Por eso, muy bien lo dijo la colega brasileña en el día de ayer, cuando dijo no ciudadanos. Yo creo que hoy nos debatimos entre habitantes y ciudadanos. Los habitantes son aquellos que buscan un lugar en este mundo y no lo encuentran, es decir, los excluidos. Pero también tenemos aquellos que conocen todos sus derechos, sus obligaciones, y vendrían a ser esto los ciudadanos, es decir, aquellas personas que están incluidas en las sociedades del conocimiento. Y en estas ideas nos vamos debatiendo en el día a día, vamos jugando con las palabras, como con la frase que inicié, pero me parece que podemos tomar acá 3 actitudes. Una primera actitud tiene que ver con contemplar cómo todo se viene abajo, y en motivo de este congreso decir, bueno, la inclusión no es problema mío, es problema de otro. Veo cómo los excluidos no pueden ser incluidos. Por otro lado, es huir, sacar el cuerpo, decir, esto no es para mí, yo no peleo esta idea de la inclusión. Y la otra idea, según Mempo Giardinelli, que tomo las ideas de El País de las Maravillas, uno de sus escritos, es la de recuperarse enseguida, poder mirar cuáles fueron los daños y a partir de ahí poder efectuar una construcción. Yo digo una construcción no solamente inteligente, sino sensible y particularmente emprendedora. Y escuchaba en otros momentos y a otros disertantes en estos días, y agregué una frase de García Márquez para darle sentido a esto, que dice lo siguiente: ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábula que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otro hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde los estirpes condenadas a los 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Esta frase también nos invita a pensar en la inclusión en un sentido amplio, para motivarnos en estos tiempos de mucha controversia en torno a lo educativo,
pero por ello hace falta para esto de marcar algunos límites. Y ahí es cuando nos animamos a pensar desde el grupo de investigación una serie de principios a modos de postulados para pensar cuán justos somos en esta sociedad al momento que tomamos decisiones, en la escuela, en los estados, en el Estado federal, diría en mi país, en las escuelas, en las provincias, en el Estado nacional. Por ello, quiero decirles que esta idea que estamos construyendo no surge de la nada, sino que tiene algunos referentes importantes que la van construyendo. Entre ellos tengo que rescatar los aportes de Veleda, de Rivas y de Mesadra, que son uno de los pensadores de esta idea de los principios de la justicia educativa, pero que encuentran sus fundamentos en la filosofía política, en la sociología, en la psicología de la educación y también en la pedagogía. Algunos de los referentes que dan sustento a lo que le voy a comentar a partir de ahora tienen que ver con estas ideas de Amartya Sen, Fraser, desde la sociología Bourdieu, Bernstein, Dubet. Por otro lado, desde la psicología Feuerstein, Gardner, Perkin, y desde la pedagogía Freire, Freinet, Dewey, entre otros. Por ello, lo que les vengo a compartir son una serie de principios que no vienen a ser un modelo monolítico, sino vienen a ser algo abierto al escrutinio crítico de las prácticas. Siempre pensamos en construir un decálogo, pero hasta el momento tenemos solo un semanario, tenemos 7, porque seguimos investigando, nos seguimos preguntando acerca de nuestras prácticas y cómo nuestras prácticas educativas son justas en el escenario actual. Por eso, para comenzar a recorrer cada uno de estos principios, quiero compartirles el primero de ellos, que tiene que ver con este principio universal, ¿no? Este principio que dice que la educación, y esto se estuvo hablando aquí, es el derecho humano fundamental que posibilita la adquisición de los otros derechos humanos. Es decir, es aquel derecho que nos posibilita vivir y vivir mejor. Como dice Pinto, la educación es un derecho universal, indivisible y exigible. Por ello, para nosotros la educación no solamente tiene que estar de acuerdo al mérito, es decir, de acuerdo a las capacidades que tenemos, sobrevivimos en el sistema educativo. Por otro lado, tampoco es una mercancía que la puedo comprar porque tengo dinero, accedo a la educación. Ni tampoco es un don que lo tienen solamente algunos a esta posibilidad porque está dada por algo supranatural. Creo que en este sentido nos convoca a Latinoamérica y a Iberoamérica, y yo diría al mundo, a trabajar por una verdadera inclusión donde el derecho a la educación sea realmente una realidad. Ayer se mostraban números de muchos países. Qué bueno comprometernos con estas realidades para poder transformarlas, pero para ello no solo tenemos que conocerlas, sino que tenemos que comprender su cultura para poder ir a esos lugares, no a imponer, sino fundamentalmente ayudar a comprender, a transformar desde su propia realidad. Por ello quiero compartirles ahora un pequeño video de una experiencia que apunta a garantizar derechos, y apunta a garantizar derechos en el sentido de que en Argentina la sala de 5 años de preescolar es obligatoria, en el caso de mi provincia la sala de 4 años también lo es, y estamos trabajando por incorporar la sala de 3 años en lo que son los sectores más vulnerables. Y como no nos gusta recitar la política, estamos tratando de construir narrativa de la política y no solamente investigamos escribiendo, sino también dando la voz a los autores de cada una de estas experiencias en su territorio. Así que vamos a compartir un fragmento de este video de Jardines de Infante. No es ese el video, es el que está en la memoria. Soy Alejandra Cara.
Arán, directora del Jardín de Infantes Pablo Neruda, del barrio Ciudad de los Cuartetos. Mi nombre es Alejandra Fili, soy maestra del Jardín de Infantes. Siento que verdaderamente nos necesitan y podemos acompañarlos a lo largo de la trayectoria escolar. Recibimos a los niños desde los 3 años en su más alto grado de pureza. Era un gran desafío, pero dijimos, vamos a investigar, vamos a conocer las características de los niños de 3 años y a partir de allí, con el diseño curricular que nos ayudó muchísimo, decidimos hacer un proyecto político-pedagógico y trabajar en función de estos niños, sabiendo qué es lo que queríamos formar en ellos. Y empezamos no solo a trabajar en los contenidos para la sala de 3, sino a nivel institucional empezamos a trabajar en una articulación dentro del nivel con las 3 salas, que todos los años reveemos y que a su vez no solamente vamos a la elección de contenidos, sino también a cómo trabajar las evaluaciones. En la sala de 3 el niño accede a un espacio social organizado, diferente al del hogar, pero es y diferente al de la guardería, porque los resultados son formativos. Yo no le descontextualizaría, me parece que la sala de 3, al igual que las otras salas, tiene el mismo contenido. En realidad el apoyo es atrapar o trabajar con los saberes previos iniciales de los niños, los que traen desde su hogar, desde su entorno familiar, y a eso ir compensando con conocimientos que van fortaleciendo a lo largo de todo el nivel, no solamente del nivel inicial, sino es como el comienzo de esta trayectoria escolar. Me parece que es el trabajo desde la sala de 3 completando todo un nivel. Cuando las chicas de 4 reciben a los niños que han hecho salita de... Bueno, hasta ahí quería proyectarles esta idea porque dice algo contundente, ¿no? La importancia de comenzar antes con los pequeños, a estimularlos para que puedan tener una buena trayectoria educativa, una buena trayectoria escolar, y más aún cuando estamos en contextos de pobreza. Esto lo digo ahora, pero después lo voy a recuperar con otro de los principios. Y así pasamos al segundo principio, que tiene que ver con una revisión de las audiencias. Si nosotros pensamos particularmente en cómo está pensada la educación se piensa comúnmente para las clases medias y altas. Este postulado nos invita a pensar en cómo llevar al centro de las decisiones a las clases populares, es decir, a los más pobres, es decir, a aquellos que están necesitando una mejor mirada, pero no por separado, sino integrados en escuelas que los puedan albergar a todas las clases y no solamente a una determinada clase social. Por eso creo que aquí es muy importante, como ya lo dije en otros congresos, poner el acento no en el déficit, es decir, en aquello que nos falta, sino particularmente en la potencia, es decir, aquello que cada uno tiene y a partir de ahí poder construir un saber, una mirada para poder proyectar proyectos de vida. En este sentido quiero compartirles también un pensamiento, porque esto de jugar con las palabras me está gustando mucho porque siempre uno le encuentra sentido a las cosas, y Pagón lo dice. Al respecto, desde que los profesores empezaron a tratarle como un buen alumno, se convirtió de veras en uno. Para que la gente merezca nuestra confianza, hay que empezar por dársela. Esto recupera algunas frases y algunos pensamientos de otros disertantes que me fueron precediendo, y en esto de jugar con las palabras y darle sentido, me parece que esto es clave. Cómo confío yo en el otro, ese otro me va a estar respondiendo y yo también le voy a poder responder a él. Y también lo recuperaría aquí a Paulo Freire, ya que tengo mis colegas brasileras, cuando dice: aceptar y respetar la diferencia en una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar.
Esto en el marco del Congreso también es importante. Si uno no escucha, no habilita la palabra, no admite la diferencia, sino que impone ese sentido de lo homogéneo. Hablamos también de la heterogeneidad en estos días. Y así pasamos a un tercer principio que tiene que ver con la correspondencia entre dos concepciones de construcción de políticas en generales en los territorios de Latinoamérica y el mundo, que tienen que ver con esta que está basada en la redistribución y aquellas que tienen que ver con el reconocimiento. Yo primero, cuando empezamos a investigar esto, queríamos dejar de compensar, dejar de tapar el déficit y comenzar a pensar en políticas para todos, y nos dimos cuenta que esto no era posible y empezamos a mirar cómo era importante reconocer a aquel chico que estaba hospitalizado y no podía acceder a la educación, reconocer a aquel grupo de personas que porque corresponden a una determinada religión no participan de actividades educativas, reconocer a aquellos jóvenes y adultos que están en la selva y no pueden acceder a la tarea educativa, reconocer a los presos que tampoco tienen acceso a la educación, reconocer a los discapacitados. Y yo creo que en esta política de reconocimiento uno le empieza a encontrar sentido a la justicia educativa. Por eso cuando cada uno piense no solo en la educación especial, en cualquier práctica educativa, cuán justo estamos siendo, no se olviden de reconocer en cada uno de esos espacios a los sujetos que tienen, reconocerlos, darles identidades. Hoy en nuestras escuelas nos encontramos en la misma aula con hombres, con mujeres, con homosexuales, gay, etcétera, que se van instalando en el aula y hay que empezar a reconocerlos para poder trabajar con ellos, reconocer desde la diferencia para poder construir. Y en este sentido invito a que no nos olvidemos de compensar las diferencias, es decir, desde lo económico, darle más a los que más necesitan, pero no nos olvidemos de reconocer. Por ejemplo, ustedes en su territorio no dejen nunca de reconocer a los indígenas. Y esto me parece importante desde las prácticas cotidianas porque hacen a que no perdamos nuestra cultura en las denominadas sociedades del conocimiento. Por eso acá traigo una frase que ya compartí en otro congreso con ustedes que dice lo siguiente: estadísticamente todo se explica, pero personalmente todo se complica. Daniel Penag nos dice algo muy importante acá. A veces es fácil decir tenemos el 10% de indígenas, pero cuando uno mira el rostro de esos indígenas, mira sus prácticas, mira sus saberes, comenzamos a ponerle sentido a nuestra mirada. Cuando nos ponemos a trabajar con un chico con síndrome de Down, algún chico que tiene alguna dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy bueno ponerle escucha, poner el lugar, poner la mirada, el confiar. Me pasó algo muy importante antes de venir. Yo tengo trabajando conmigo un chico que es síndrome de Down, ha podido estudiar la tecnicatura en recreación y se ha puesto de novio. Y esto es muy interesante, ¿no?, para él. Pero algo muy importante me dijo que me movió el corazón y el desafío a seguir apoyándolo. Me dijo, me puse de novio, pero con una chica Down, pero yo me quiero poner de novio con alguien que no sea Down. Interesante desde su proyecto de vida, desde su mirada. Ojalá que se le pueda concretar esta idea, ¿no? Pero cómo también estos chicos nos dan un sentido de vida, del reconocimiento, de autorreconocerse sus limitaciones y posibilidades. Creo que es muy interesante poder ver cómo cuando uno confía, el otro también se desarrolla. Siguiendo con esta idea, pasamos al cuarto postulado, que habla de las capacidades de acción. Y yo creo que aquí hay un reto importante en esto de la mirada de el desarrollo de estas capacidades. De nada sirve conocer si uno no comprende y actúa. Y ayer decía algo cuando presentaba el libro, ¿no? Mejor dicho, antes de ayer. Y acá lo uso una frase muy interesante de Gandhi, ¿no? En uno de sus pensamientos, él quería particularmente transitar por una estación de trenes y había mucha gente y perdió una sandalia. Subió al tren, pero automáticamente se sacó la otra. Y ustedes dirán, ¿cómo hizo esto? Se cerraron las puertas,
Él siguió transitando y un amigo le preguntó, ¿pero cómo te quedaste descalzo? Y él dice lo siguiente, y esto es para que pensemos. Yo la dejé a la sandalia porque así quien la encuentre le va a poder dar un buen uso, porque si yo me hubiera quedado con uno, no la podría haber utilizado tampoco. Acá hay una diferencia clara entre lo que es conocer y lo que es comprender. Muchas veces nosotros conocemos mucho de la inclusión, pero no comprendemos lo que es sentirse incluido, no comprendemos lo que es estar afuera de ciertas cuestiones. Por eso los invito a que no solo conozcamos datos, informaciones, conocimientos, sino que pongamos en acción muchas de todas estas cuestiones que hoy estamos discutiendo en este escenario. Y esta mañana anoté algunas cuestiones que me parecieron importantes porque a veces nos las creemos. Y dice, creer que porque los alumnos aprenden ciertos contenidos o aprueban una evaluación aprendieron, sin saber para qué sirve, de qué los contenidos se tratan o si pueden utilizarlos para resolver situaciones en la vida. Muchas veces nosotros creemos que nuestros alumnos saben porque nos repiten de memoria ciertas cuestiones, pero no los pueden utilizar a esos saberes en la vida. Entonces creo que ahí hay un principio interesante a poder revisar desde esta posición utilitarista que a veces le damos a la educación. Creer que tomar un test y con un test se soluciona el problema de decir vos vas acá o vos vas allá. Digamos, son estrategias que nos ayudan a comprender la realidad, pero no las únicas. Por otro lado, considerar que todos en la escuela, con una propuesta idéntica, le garantizamos la igualdad de condiciones. Yo creo que esto es mentiroso y por eso aquí me sumo mucho a Dubé, a este sociólogo, cuando él dice que es bueno que dejemos de hablar de igualdad de oportunidades y comencemos a hablar de igualdad de condiciones. Porque no es lo mismo un chico que viene de privado culturalmente de su familia a una escuela, que no es igual que otro que tiene acceso a internet, a biblioteca, a una serie de materiales, que de hecho ya se encuentra excluido en la propia escuela que lo ha incluido. Y acá empezamos con esta discusión que se empieza a dar desde lo social, desde lo histórico, desde lo cultural. Por eso, en esto de crear políticas de reconocimiento, valoro mucho la confianza y también me gusta jugar con las palabras. Y le traigo una frase de Cornu que dice, la confianza es una apuesta a la conducta futura del otro y en este sentido una relación con lo desconocido. No sé lo que el otro va a hacer, confío en él, aun cuando no sé qué hará. Le abro la puerta, le hago lugar, le entrego mí y escucho su palabra. En definitiva, confío. Esto vuelve a recuperar aquello del primer principio y el segundo que le estuve enunciando, cuando nos invita a confiar en el otro, pero confiar en el otro implica saber que con quienes me encuentro son desconocidos, pero eso que desconozco no me debe poner a mí en anular y, por ejemplo, decir hoy, todos los que me vienen a escuchar a mí no saben nada de esto. Mentira, esto no es así, todo el mundo sabe de esto y de muchas otras cosas, y yo tengo que confiar en el otro hasta que lo pueda conocer, pero para conocerlo tengo que darle fundamentalmente la palabra. Siguiendo, pasamos a otro de los principios, al número 5, que es un principio muy importante que habla de la contextualización. Y yo digo que a veces pensamos políticas y pensamos acciones, nos reunimos los docentes y pensamos para los iguales. Yo creo que en cada contexto uno escribe el texto de la práctica de inclusión educativa. Y cuando nos encontramos con los sujetos comienzan las adecuaciones, comienzan esas miradas que no deben olvidar nunca el pasado, teniendo en cuenta el presente y fundamentalmente proyectando el futuro. Y también, en esto de traer algunas palabras, me pareció importante esta frase de Petit que dice, nuestras vidas están hechas de herencia que dejan sentir todo su peso, es decir, aquí la historia, pero también están hechas de movimientos que muchas veces nos alegran o nos causan terror, y casi siempre ambas cosas. Este movimiento viene justamente con los encuentros entre pasado, presente y futuro, pero contextualizado, no queriendo hacer en Monterrey lo mismo que se hace en Distrito Federal y en el mismo Monterrey entre las mismas escuelas, sino tener la perspectiva situada, contextualizada, esa mirada del otro que me permite año tras año construir una propuesta educativa diferente.
Por eso, también, siguiendo en honor al tiempo, creo que uno de los postulados más importantes que la mayoría de los disertantes nos ha invitado en este congreso tiene que ver con esta mirada de la concientización de la política. Y cuando uno habla de la concientización de la política, implica darnos un tiempo para reflexionar, preguntarnos sobre nuestras prácticas, cuán justos somos en estas miradas, darnos un tiempo, tanto los funcionarios como los directores de escuela, los docentes, para poder pensar en estos principios. Y aquí quiero apelar a un ejemplo que una vez escuché a Axel Rivas decirlo y me hizo pensar en esto de la reflexión sobre nuestro accionar. Él contaba que una vez una alumna llegó con su madre y la madre muy desesperada porque su directora le había dicho que la tenía que cambiar de escuela o en su defecto mandarla particular para que pueda realmente aprobar su primer grado. La madre muy desesperada comienza a buscar otra escuela para su hija. Encontró una escuela donde la directora lo primero que le pidió fue la libreta y si se portaba mal o bien en la escuela y le dijo que primero quería ver eso para después ver si podía ingresar o no a la escuela. Fíjense en que aquí hay algunos principios de la justicia educativa que se están velando, ¿no? Como el derecho a la educación. Un directivo que se da el lujo en una escuela de decirle a un alumno que quiere ingresar, primero pedirle el prontuario, un poco más de dónde viene para poder identificar toda su trayectoria y eso es condición para que ingrese a una escuela. Pero por suerte, esta chica encontró otra directora que cuando le preguntaron le dijo lo más importante es que hoy te quedes en la escuela. Hoy comenzó a cursar, comenzó a trabajar y esta alumna automáticamente antes de entrar al aula, la misma directora se la presentó a todos los compañeros y a los docentes porque era nueva en la escuela. Esto implica darle un lugar al otro. El otro existe, no es solo un número, alguien que viene en búsqueda de educación, sino es alguien que viene a encontrar un sentido y el sentido lo encuentra en ese lugar. Qué buena experiencia, ¿no? Para darnos cuenta cómo esos dos primeros directores no cumplían algunos de los principios y condiciones de la justicia educativa que yo le estoy comentando y a su vez en una fotocopia se los he entregado a cada uno para que los puedan seguir pensando. Pero también podría dar otro ejemplo importante para ver esto en concreto, ¿no? En la concientización del tema de la política. Una docente de ciencias biológicas en una escuela secundaria, el primer día que llega presenta su materia, todo y le pide para la clase siguiente a los alumnos que traigan crayones, fibrones, una hoja Canson, una hoja dura para la clase siguiente. Uno de los alumnos, acostumbrado a una pedagogía más vale bancaria, como decíamos en el día de ayer, le pregunta, ¿pero cómo? ¿En biología vamos a pintar? Ustedes traigan que la clase que viene vamos a trabajar con eso. A la clase siguiente, los alumnos, como ocurre en todas las aulas por la diversidad, 10 trajeron el material y 5 o 6 no trajeron las cosas. Y ahí la maestra tuvo que estar auxiliando esta tarea y les dijo algo muy importante a los alumnos. Como no los conozco, quiero que cada uno haga un papelito doblado de esta manera, coloque su nombre y pinte lo que quiera en torno a su nombre. Y lo vamos a dejar sobre el banco hasta que todos nos podamos conocer y darnos un lugar por el nombre, y no por decir vení vos, andá vos, seño vení, seño andá, sino comenzar a manejarnos con el nombre, que el nombre es parte de nuestra identidad. Esta docente está trabajando criterios de inclusión, porque reconoce al otro no solo por un número, por una cantidad, sino que lo reconoce a partir de su propio nombre. Y esto motiva mucho una inteligencia que es la emocional, la disposición para poder aprender, como hablaban las maestras jardineras en el video inicial. Y por último, quiero compartirles el último principio que tiene que ver con el de la participación social. Y también de esto se ha hablado. No hay ninguna política de justicia que solo la construyamos desde un solo lugar, desde una sola mirada, sino que hace falta el diálogo entre los actores, hace falta el trabajo intersectorial. Como esta alumna que venía a la escuela nueva, seguro que necesitaba
el trabajo con algún gabinete que pudiera auxiliarla en su proceso de enseñanza-aprendizaje para que pueda aprender más y mejor, y para eso hay profesionales, psicólogos, psicopedagogos que pueden estar ayudando este tipo de procesos para que esta alumna pueda estar incluida en la escuela. Pero particularmente hay que dar la voz a los autores, hay que dar la voz a cada uno de los autores, y yo creo que es bueno que dejemos de hablar de destinatarios de nuestra actividad. Comencemos a hablar de participantes de nuestras actividades, porque si no los involucramos a los sujetos en nuestras propuestas, va a ser muy difícil que construyamos justicia educativa. Y por eso, para ir ya finalizando, en honor al tiempo, quiero compartirles una narrativa donde hablan coordinadores, hablan alumnos, hablan docentes, que fundamentalmente trabajan con un grupo de alumnos excluidos. Esos alumnos que han tenido que abandonar la secundaria o nunca la pudieron empezar, pero no esperan la educación de adultos, sino que particularmente esperan poder comenzar ya a estudiar y no tener 21 años para poder hacerlo. Esta experiencia la llamamos muy cariñosamente 14 a 17 años, y quiero recuperar algo importante. Hace 2 congresos atrás aquí la presenté como embrionaria, como idea general que la estábamos construyendo. Hoy les traigo esa capacidad puesta en acción, pero en la voz de los autores, no de quienes la diseñaron, sino de quienes la están ejecutando. Mi nombre es Gonzalo Sardo, soy coordinador del programa 1417 que funciona en la Fábrica Argentina de Aviones, en FADEA. Yo soy Marco Chussi, tengo 17 años, estoy en el programa PIT de Integración y Terminalidad de Secundario. Me llamo Dolores Patat, soy coordinadora del programa de Inclusión 1417. Mi nombre es Cristian, tengo 16 años, trabajo en un lavadero y en una comería. En mi tiempo libre me gusta escribir y por problemas tuve que dejar mi estudio y hoy en día los puedo continuar. Si bien formamos parte del IPEN 165, yo creo que al ser algo nuevo, también hay profes que vienen de afuera, entonces al principio hubo resistencias con el uso de algunos espacios, con el uso de algunos recursos de la escuela, pero bueno, de a poco nos vamos acomodando. Es muy innovador este programa porque ofrece realmente alternativas más que válidas para incluir a los chicos y sin perder de vista el objetivo principal, ¿no?, que es el de garantizar la educación obligatoria para los chicos. Lo rico del programa 1417, digamos, se nutre de experiencias como la nuestra, de que pueden, digamos, tener la posibilidad de funcionar dentro de un ámbito que es poco común al ámbito educativo. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de un ámbito de producción, donde se producen ni más ni menos que aviones. Es diferente en varios aspectos, así, porque vos tenés acá el colegio y no te queda de año, sí o sí pasa, porque son las materias que te va quedando. Si vos tenés aprobado todas las materias, pasa a otro punto, así. Como pasando de año, pero pasando de etapa, vendría a ser. Hay muchos de nuestros alumnos que trabajan, son peones de albañiles, trabajan en lavaderos, chicas que trabajan como empleadas domésticas, como niñeras. Entonces, bueno, a veces sí tenemos un poco de consideración con respecto a sus 15, 20 minutos de llegada tarde. Son piolas, digamos, pero se dan con un caño como en todos lados, pero bueno. Este programa, el programa 1417, parte de la premisa de que trabaja con una gran diversidad en el aula. No la niega, sino que justamente abre sus oídos a escuchar lo que tienen los chicos que decir. Porque uno lo entienden mucho, acá entienden que hace mucho que no estudia, entienden todo. Yo llego tarde, yo acá a la escuela llego a las 7:15, 7:30 y dejan pasar como saben que trabajo. Y a la hora de encarar el trabajo, la planificación del trabajo con ellos, justamente atender esa diversidad, no negarla, encararla, si se quiere, desde un punto de vista creativo, para que ellos también puedan convivir en el interior, digamos, de un aula, donde justamente lo que prima es la heterogeneidad.
chicos que por problemas económicos sus papás en su momento no los han podido enviar a la escuela, chicos que no han encontrado lugar en las escuelas de la zona. Es muy diverso el abanico que tenemos. Por un amigo me enteré que estaba este programa del PIT. A mí me habían anotado en una lista para entrar ya del curso ese cuando lo abrieran. Y el otro día, bueno, yo fui y ya me dijeron que no había más vacantes, que ya estaba todo lleno. Y hoy, enojado, me fui ahí porque yo fui uno de los primeros días y me dijeron que iba a haber lugar porque iban a abrir otro curso y todo. Y claro, y terminé quedando afuera. De 12, 13 años y ya estaba trabajando. Y trabajaba toda la mañana y a las 12:30 estaba comiendo. A la 1:30 yo ya salía para Jesús María. Llegaba a la terminal, a la casa de la mamá de mi papá, dejaba la bici y tomaba el colectivo que me iba de Ánfones. Llegaba allá a las 6. Y bueno, así fue como que fui a ADMs, donde manejan todo el PIT, esto de acá. Y así fue que me incluyeron y así fue que llegué acá. Entonces entraba a la escuela a las 6:30, después comía todo en la escuela como era, tenía un país cortado. Salía a las 10, eran 10 salía de la escuela, iba, tomaba el colectivo en la parada y de ahí llegaba a Jesús María a las 11:40, agarraba la bici, buscaba la bici, llegaba a mi casa a las 2:30. Y yo trabajaba y por eso fue así que yo empecé a averiguar, porque quería empezar el colegio sí o sí y todo. Y siempre pedía salir temprano para ir a averiguar qué me decían, ¿viste? Pero para ver si empezaba o no. Seguí hasta que empecé acá el colegio. Pero me iba bien, era muy linda la experiencia de la escuela. Era primera escolta. Se les ha abierto un espacio, que se los ha reconocido, que de repente no tenían un lugar y ahora lo tienen, que como te digo, se resisten a veces de irse, se quedan a acompañarnos, vienen antes para hacer cualquier tipo de tareas con nosotros. Afortunadamente, en nuestros alumnos, que ya está incorporado y está interiorizado el valor de la educación en ellos como una herramienta de progreso social. Estos chicos si no tenían que esperar a llegar a tener la edad suficiente para ir al SEDMA y los tenemos acá estudiando y contenidos dentro de una escuela. El tiempo que pasan acá es muy importante para ellos, muy muy importante. Porque vos hasta para levantar la basura tenés que tener un título de secundario, así. La primera semana fue como para incorporarse al grupo. Y después la tarea que dio era escribir un cuento, teníamos que elegir unos personajes que los dio ella, y entre ellos estaba el basilisco. Y yo elegí eso y de ahí me puse a escribir un cuento, y a todos les gustó, así que me puse a escribir. Al terminar el secundario te dan carreras para elegir, como técnico de aviones, piloto, suboficial, cosas así. Y yo tenía pensado ser piloto, algo de eso. He escrito cuentos cortos pero lindos, según dicen. He escrito mucha prosa, poesía, prosa más que todo. En el tiempo libre que tengo lo uso para escribir. El fracaso escolar no existe dentro del programa 1417 porque justamente permite romper con ciertas rigideces que tiene la escuela secundaria común, que permite que los docentes se vayan un poco ayornando a la realidad del chico, y el chico un poco, gracias a la flexibilidad del programa, logra, digamos, ir haciendo su trayectoria sin inconvenientes. Cuando veo así chicos que estudian y trabajan, me sensibilizo mucho porque me hace acordar a mi propia historia. Y bueno, y gracias a eso pude ir progresando y fui a la facultad y demás. Y bueno, entonces es bastante movilizante porque yo lo pude hacer y creo que vale la pena. Por eso estoy acá y por eso le peleo, porque sé que se puede. Tenés que poner el mismo esfuerzo que si fuese secundario, porque lo mismo si no te esforzas, más vale que para que venís o no.
le agradezco el aplauso y ojalá le llegue a ellos, ¿no? Creo que es importante, uno a veces piensa cosas y emocionan, porque cuando uno toca el lugar al otro, el otro puede construir. Hoy el chico que limpiaba autos, ha terminado la secundaria y está estudiando un profesorado, que es un profesorado de historia. Esto creo que ayuda a ver cómo la integración, cómo la posibilidad que brindan ciertos programas comienzan a tomar sentido cuando uno lo construye desde estos postulados de justicia educativa. Pero a eso hace falta militancia, hace falta trabajo, hace falta ponerle mucho empeño en el día a día, y esto no se maneja con números y desde un escritorio, sino que se maneja con la confianza, con el trabajo con el otro, el codo a codo, el diálogo. Nosotros no construimos escuelas paralelas, estas escuelas funcionan en la misma escuela secundaria. Esto también tiene que ver con un modelo que no hace falta seguir dividiendo, sino generar propuestas en las mismas instituciones educativas para que puedan hacerse cargo del fracaso, porque el fracaso, como dice este coordinador, no existe, porque hay modalidades de cursados que algunos pueden hacerlo en 2 años, otro en 3, otro en 4, otro en 5. Lo que importa es fundamentalmente que la gente tenga esta posibilidad de acceso a lo educativo. Siguiendo entonces, me parece importante compartir algunos postulados que van surgiendo de esta investigación, de mirada de las políticas de justicia en territorio, y que me cabe preguntarme con 3 grandes sentidos, ¿no? Y a esto ya lo estuve conversando en otros encuentros con ustedes, pero vamos como aumentando el conocimiento en torno a lo mismo. Si yo me pregunto qué es lo que le da sentido a una escuela justa, yo diría que tiene que ver con que en una escuela justa se va a aprender, pero para eso hay que enseñar. Por otro lado, hace falta poner la atención en la trayectoria de los pibes, en la trayectoria de los chicos, de los niños. No olvidarnos de la trayectoria no solo escolar, sino educativa, de esa imbrincación social que cada uno trae, porque no viene vacío a la escuela. Por otro lado, no olvidarnos del contexto, este clima que no pone siempre límites y hay un pero, sino siempre hay un sí para construir. Y esto tiene que ver con la potencialidad que hablábamos anteriormente. Y por último, creo que es muy importante la formación de los docentes, la formación de estos maestros, como ustedes vieron, este compromiso, esta militancia. Uno busca historias de vida. Yo particularmente me emociono con esto porque también fui alumno rural y estudié en una escuela rural, y con mucho orgullo así lo digo, donde hice toda mi secundaria yendo en bicicleta del campo al pueblo. Y me trae recuerdos, ¿no?, de este chico que también, para poder lograr su objetivo, tuvo que desarrollar este tipo de actividades. Como así también cómo esta propuesta se inserta en la trama de la comunidad. No es tan solo, buscamos de instalar estas escuelas en vínculo directo con organizaciones de la comunidad. En este caso con la Fábrica Militar de Aviones, en otros casos con organizaciones no gubernamentales, en otro caso con empresas, con organismos del Estado, para que los alumnos se sientan contenidos en un contexto que es distinto al de la escuela, que está complementariamente acompañado por la institución educativa. Por eso, para ir ya finalizando, les dejo mis datos de contacto, pero antes que todo los invito a que se animen a jugar con la palabra inclusión, que se animen a jugar con la palabra diversidad, que se animen a jugar con la palabra integración, con esa frase que empecé hoy mi conferencia, de dar lugar al juego con las palabras, porque con las palabras nosotros habilitamos, pero también cerramos horizontes de vida. Ojalá que estas ideas les sirva para que cada uno pueda pensar en su práctica cuáles de esos principios se está cumpliendo y cuáles no, para ponernos en marcha a cumplirlos, porque la sociedad iberoamericana necesita esto y mucho más de cada uno de nosotros como responsables de la educación y futuros docentes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo creo que vamos a darle un más fuerte aplauso al doctor Horacio Ferreira.
que ha contribuido esta mañana. Muchas gracias, Horacio, como siempre. Y a nombre de esta comunidad educativa, deseamos entregarte este reconocimiento por su destacada participación en este Congreso Internacional, la Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades. Y ahora que regreses a casa, a Argentina, pues compártelo, porque tú eres una parte esencial de este Congreso. Y bueno, se vienen cosas interesantes de colaboración precisamente con la universidad que preside Horacio Ferreira, y esto abrirá nuevas posibilidades para todos. Muchas gracias.